Empezamos esta semana el nuevo Jumash Vaikra. A los chicos en la escuela, en el Heider, en el Talmud Torah, cuando empiezan a estudiar la Torah, el Jumash, empiezan con Vaikra, porque habla de todas las ofrendas, tiene una fuerza especial para elevación, ¿sí? Dice, cuando una persona quiere hacer una ofrenda sobre el Mizbeach, hay muchos tipos de ofrendas. Tenemos ofrendas que tienen que ver con animales, pollos. Existen ofrendas, lo leemos a la mañana en los korbanot de vino, ofrendas de aceite. Y hay una ofrenda más que no todos están conscientes de esa ofrenda, que es la ofrenda de las maderas. Todas las ofrendas se quemaban sobre el Mizbeach. Para quemar sobre el Mizbeach necesitamos fuego, para fuego necesitamos madera. Entonces había una ofrenda que era de madera. Y dice, ¿dónde aprendemos esta halajá? Que la madera también era una ofrenda. Dice nuestra perashá, dice, Nefesh kita kril korban minja. Un Nefesh, refiriéndose a la persona que va a sacrificar un korban minja. Minja ya es un korban. ¿Por qué te decir korban minja? Está como de más la palabra korban. Y en la Torah no hay nada de más. De la palabra korban aprendemos, los jajamim, en Torah, ¿sí? ¿Qué quiere decir korban? Dicen, lerabot yain leboná o etzim. Viene a agregar ofrendas de vino, ofrendas de aceite, ofrendas de madera. Que eso también se considera una ofrenda, y una ofrenda tiene santidad, tiene kedushá. Entonces, si una persona dedica una madera para el templo, para la ofrenda, ya queda algo sagrado. Así como un korban, un animal que lo dedica para el templo, queda sagrado. Y ahora empieza el rey a analizar lo sorprendente. Dice, sabemos, bueno, la ofrenda del vino se entiende, o sea, la ofrenda de los animales seguro se entiende, la ofrenda de los pueblos también se entiende, la ofrenda del aceite también se entiende. Son todas partes de acompañamiento a los animales, a las otras ofrendas. Y todos son cosas que realmente se sacrifican sobre el Mizbeach como ofrenda. Pero las maderas no es una ofrenda directamente, es una preparación para la ofrenda. O sea, para que haya fuego necesitamos maderas. Y esas maderas son una preparación para que después se pueda ofrecer el corbán. Entonces, ¿por qué se consideran también una ofrenda cuando en sí es solo una preparación para la ofrenda? No solamente eso, la pregunta es más grande todavía, según lo que dice la Gemara en Masaje Tamid, que las familias que traían las maderas para el Mizbeach, que eran familias que vinieron del exilio y traían con ellos maderas, dice, el día que llegaban, que traían las maderas, era un Yom Tov, era un día festivo de esa familia. Y por lo tanto, tenían prohibido hacer acciones de duelo, como consuelo, como ayuno, y hasta tenían prohibido ir a trabajar. Era un día de Yom Tov para ellos, un día festivo por traer las maderas al templo. Y hasta tal punto que ese día que trajeron las maderas quedó marcado como el día de Yom Tov para esa familia por las maderas que trajeron. Y agrega más todavía la Gemara. Si toca ese día en el día de ayuno de Av, por la destrucción del templo, se pospone el ayuno para más adelante, porque ese día la festividad, el Yom Tov de traer las maderas es más fuerte que el ayuno. Eso fortalece más la pregunta. Se está dando solamente la madera para el Mizbeach, no es la ofrenda misma. Y aún así no solamente tiene importancia como las otras ofrendas, sino que hasta mayor, porque no vemos que el día que se traían las ofrendas se considera un Yom Tov. Solamente el día que traían las maderas se considera como Yom Tov. Tenemos que entender por qué es esta alegría tan grande justamente en la donación de las maderas, que se transforma en un Yom Tov, un día festivo. Que no encontramos eso en otras ofrendas. ¿Por qué? Para entender eso tenemos que entender primero cuál es el significado de las ofrendas en general
¿Y qué es tanto la grandeza? Según eso vamos a entender qué es tanto la grandeza de traer las maderas sobre el Mizbeach también. Si cuando una persona trae una ofrenda, un corbán, ¿cuál es el objetivo de ese corbán? Corbán en hebreo viene de yakriv, de acercar. El objetivo del corbán, de la ofrenda, es acercarse a uno mismo a Hashem. Ese es el objetivo del corbán. Corbán viene de la son kirub, acercarse a Hashem. ¿Por qué uno trae una ofrenda? Puede ser varios motivos. Puede ser una persona que pecó, para limpiar el pecado, aleja a la persona de Hashem. Otro es agradecimiento también. Y otro es, puede ser nedavá, solamente donación. O sea, tiene varios objetivos, pero cualquiera de estos objetivos provoca una cercanía entre la persona que trae el Corbán y Hashem. Y por eso el Corbán y la son Yakrib. Ahora dice en los libros, está escrito que en sí, cuando la persona trae una ofrenda, ¿cuál es la ofrenda verdadera que tenía que ser? La persona misma. O sea, cuando uno quiere acercarse a Hashem, tenía que él subir sobre el altar y sacrificarse para Hashem. Pero Hashem es bondadoso, entonces nos dio otra alternativa, que en vez de que nosotros subamos sobre el altar y nos sacrifiquemos para Hashem, traemos un corbán, traemos un animal, traemos un pollo, traemos vino, todas estas cosas. Cuando uno lo trae, tiene que pensar que lo que se está haciendo con la ofrenda es lo que en sí se tendría que haber hecho con uno mismo. Solo por la bondad de Hashem se hace en el animal. Pero eso no es solamente traer el animal para ofrenda, es pensar todo el trabajo que se hace y aplicarlo en uno mismo internamente para que cumpla su función de forma completa. Y de eso surge la diferencia entre las ofrendas. Si una persona trae una ofrenda por el pecado, entonces ahí tenía que hacer el trabajo de Teshuvah junto con la ofrenda. Tiene que arrepentirse internamente, no solo traer la ofrenda y pensar, bueno, mañana sigo pecando, no. Trae la ofrenda y realmente hace Teshuvah y se arrepiente y nunca más quiere volver a hacer ese pecado. Y si la persona trae una ofrenda que es un agradecimiento a Hashem, entonces realmente sentir ese agradecimiento y vivirlo, ¿sí? Y así en cada corbán tiene que internalizarse en el corbán que trae y vivirlo. Y si hay ofrendas que no tienen faena. Muchas ofrendas se faena, pero hay ofrendas que no son faena, ¿sí? ¿Sí? Como los minjá que hizo acá el señor Gustavo, que viene de algo que es vegetal. Entonces, en eso que es una minjá, tiene otro trabajo espiritual que hay que analizar cuál es y hacer aplicarlo en lo mismo. Pero, entonces vemos que hay diferencia en cada ofrenda es diferente. Y eso lleva a otro trabajo interno de la persona, trabajo espiritual diferente. Pero hay una ofrenda que trajo la Torah que mencionamos, que es en todos por igual, que es la madera. La madera no cambia en ninguna ofrenda. Cualquier ofrenda que se traiga para el Beit HaMikdash, siempre va a tener que haber madera. No hay diferencia en la madera. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que ahora entender qué significa el trabajo espiritual de la madera en el servicio a Hashem. ¿Qué significa la ofrenda de la madera en el servicio a Hashem? Si la ofrenda de la madera representa la decisión de la persona de entregarse a Hashem. Es lo que está al comienzo del trabajo. Es lo primordial. Sin la madera no se puede, no hay fuego, no hay forma de hacer otras ofrendas, que son otras etapas del servicio a Hashem. Entonces, primero que todo, tiene que haber la madera, que es la entrega a la persona a acercarse a Hashem. Y después puede haber diferencias en detalles, cada ofrenda se puede seguir avanzando, cada ofrenda con su objetivo. Ahora, ¿por qué justo la madera representa la entrega esa general de la persona a Hashem? Como también en la Gemara de Tanit está traído sobre el pasuk que Adam compara al hombre con el árbol, que la madera sale del árbol. Entonces, esa conexión que hay entre el hombre y el árbol y la madera
es porque justamente la madera es el comienzo de todo el trabajo, la persona que es la entrega que tiene al comienzo del trabajo, que es como una entrega general, se sacrifica generalmente para ello. Por eso también llevaba una alegría muy grande el traer la donación de las maderas, hasta tanto que se anulaba el ayuno de Tisha B'Av, porque esa entrega principal, entrega total de la persona al comienzo del trabajo, es la base de todo el servicio ayer. Y por eso llevaba una alegría tan grande y se transformaba en un todo. Cuando la persona decide entregarse a Hashem, entonces ya está entrando en el camino, entró en la pista, es un Yom Tov. Entonces, para resumir, cuando uno traía la ofrenda de las maderas, era una entrega general de todo su ser Hashem. Cuando después traía ofrendas particulares, cada ofrenda era equivalente a algo particular, no era algo general, era algo particular, o teshuvá, o agradecimiento, o donación. Cada ofrenda tenía un objetivo particular, a diferencia que las maderas, que era algo general. Y eso le da una ventaja a las maderas más que otras ofrendas. ¿Cuál es el objetivo de esta entrega que Lidia hace a Hashem? El objetivo es que la persona no sienta, deje de sentirse tanto a uno mismo. Por naturaleza, el ego de la persona lo lleva a sentirse a sí mismo. Cuando uno se quiere acercar a Hashem, la entrega que hace Hashem es como la decisión de dejar de ser tan egoísta, dejar de pensar tanto en uno. Y de ahora en adelante mi vida no va a ser una vida mía personal, particular, sino va a ser una vida dedicada a Hashem. Eso es la entrega, eso es lo que representa la entrega a Hashem. Es la decisión, cuando uno toma la decisión, tiene la madurez de entender para qué vino al mundo y decir que hoy en adelante no voy a perder mi vida en mí, en egoísmo, en cosas mundanas, sino me voy a entregar totalmente a Hashem. Y eso lleva a dejar de sentirse a uno mismo. O sea, que no es que cuando uno se acerca a Hashem quiere lograr elevaciones espirituales. Eso no sería la cercanía según la Torah verdadera. Eso puede ser en el budismo, en otros lugares que buscan elevarse, elevaciones personales. Uno hace meditaciones para lograr niveles espirituales. En la Torah no es eso. Cuando uno quiere acercarse a Hashem, es justamente dejar de sentirse a uno mismo, dejar de pensar, es entregar y pensar qué Hashem quiere, para qué Hashem me trajo a mí. Y acá se ve de vuelta la diferencia entre las maderas y las ofrendas particulares. Cuando una persona trae una ofrenda particular por algo particular, entonces aunque en ese detalle lo está haciendo por Hashem, pero como es algo particular, en el resto de las cosas no se siente la entrega total a Hashem, porque está enfocado en algo particular. En cambio, en las maderas, como es algo general, se siente en todo el ser, la persona, esa entrega, esa decisión de dejar a uno mismo de costado. ¿Se entiende eso? Entonces dice el Rebbe, ofrender las maderas no es una ofrenda particular, sino es una preparación para el resto de los korbanot. Si una persona hace el trabajo de las maderas como tiene que ser, cuando haga las otras ofrendas, como ya tiene el anticipo de las maderas, tiene la entrega total a Hashem, dejó de pensar en sí mismo, dejó de sentirse a sí mismo. Entonces, cuando venga a hacer una ofrenda, aunque sea una ofrenda en algo particular, ya tiene el respaldo de la entrega total de las maderas. Y eso va a hacer que, aunque ahora se tiene que enfocar en un detalle, no va a molestar la entrega total, no va a dejar de pensar una entrega total también en ese detalle. Por eso es una preparación para todas los korbanot, pero sí, ¿cómo decir? Es lo más primordial, lo más primordial. O sea, por un lado, no es un korban más, o sea, no nos confundamos, la madera no es una ofrenda literalmente, es una preparación, pero sí se considera un korban porque esa preparación lleva a que todas las korbanot después se puedan hacer en forma completa.
Y eso también, que es una preparación solamente, conlleva también a la persona a no sentirse tanto a sí mismo, porque cuando uno tiene una ofrenda, se está sintiendo, estoy haciendo una ofrenda para Hashem, a veces puede llevar un sentimiento, se puede mezclar un sentimiento de ego. Cuando es solo una preparación, la madera que no es nada en sí, solo es para prender el fuego, o sea, eso no lleva a la persona a sentirse, no se involucra el ego de la persona tanto, justamente tiene esos dos lados también. Y eso después lleva a que la persona tiene el mérito de provocar satisfacción a Hashem. ¿Qué más grande provocar Reach ni Joach Hashem? Todo el objetivo de los corbanotes es Nachat Ruach Lefanai Shamat Venasar Letzoni. Hashem ordenó algo y cuando el Yehudi cumple con lo que Hashem quiso, eso le provoca Nachat Ruach. Que el Yehudi cumple con la voluntad de Hashem. O sea, el Yehudi tiene libre albedrío, podía elegir otras cosas, podía hacer cosas personales, podía hacer cosas que tienen que ver con su ego y decide en lugar de eso entregarse a Hashem, entregar su tiempo a Hashem, entregar sus fuerzas a Hashem, eso provoca satisfacción a Hashem. Pero cuando la persona, cuando el Yehudi tiene ese sentimiento, se entrega, que es lo que provoca las maderas, se llama eso un Mesirut Nefesh, eso es entregar su alma. Y acá luego destaca otro punto. ¿Dónde dice que provoca Nahat Ruach el trabajo de la persona? En las ofrendas. Las ofrendas particulares provocan a Hatuach. En las maderas no dice que provocan a Hatuach. Porque al ser que es una entrega total a Hashem de todo su ser, que no hay lugar para que uno piense en uno mismo, entonces no hay acá, no hay acá una conciencia que estoy provocando satisfacción a Hashem, porque ahí estoy pensando en mí también. Cuando yo disfruto de provocar satisfacción a Hashem, ya se involucró el ego. En las maderas es solo maderas, donación, no dice la Torah que provoca satisfacción. Para decirte que la entrega es tan fuerte en las maderas que no hay lugar para nada para pensar en uno, no hay lugar a que uno piense en uno mismo, ni en que está provocando satisfacción allá. Y esa es la preparación para que después todo el trabajo también no se contamine con el ego de la persona. Se queda de vuelta. El problema principal que tenemos todas las personas es el ego. Y el trabajo en este mundo de refinar ese ego y cada vez a sacrificarlo más para Hashem, que se sienta menos. Pero el comienzo del trabajo empieza con las maderas, que es la entrega total. Cuando uno se quiere acercar a Hashem, se entrega total a Hashem. Si hace el trabajo de las maderas, después se sacó encima el ego, todo el trabajo que va a hacer después va a ser más fácil. Todos los detalles, todo, ya no va a estar contaminado del ego. Es difícil, pero bueno, cuando uno hace o sea, que cuando uno decide servir a Hashem, no lo hago porque quiero tener más plata, no lo hago porque quiero provocar satisfacción a Hashem, no lo hago porque es lo que Hashem quiere. Me entrego a Hashem porque mi vida es para Hashem. Mi vida es para servir a Hashem y punto. No estoy pensando para nada en lo que yo voy a recibir de eso, en lo que yo provoco de eso. Yo no existo yo. Me dejo a mí de lado totalmente para servir a Hashem. Eso se entrega total, Mesirut Nefesh. Y eso, cuando uno empieza el trabajo de esa manera, se asegura que el resto de los detalles del trabajo, también cuando esté ocupado en cosas particulares, no sea que caiga en egoísmo y esas cosas.